21. Última hija. Daniel se secó el cabello y salió del baño con la mente menos aturdida que antes, tiró la toalla hacia el cesto de ropa y fue hasta la cocina donde Carol, quien se había cambiado de ropa, preparaba un desayuno tradicional. Mirándola desde la espalda, Daniel pensó en todo lo que había pasado desde que la encontró, en todo el tiempo que había pasado a su alrededor. Fue mucho, suficiente para que su mente recordara varias cosas pero a la vez demasiado pocas. Hubo algo extraño en ello, solo había necesitado mirar en persona la armadura de Tony una vez para comenzar a recordar quién y por qué estaba detrás de esa armadura. Incluso recordaba el nombre que más tarde portaría, Iron Man. Lo mismo pasó con Matt. Solo necesitó encontrarlo una vez para recordar varias cosas importantes de su futuro. Con ninguno de los dos podía decir que sabía exactamente todo lo que debería haber sabido, pero al menos ahora conocía sus antecedentes básicos y tenía una idea clara de quiénes eran. Con el tiempo sus recuerdos sobre ellos regresarían por completo incluso si él no interactuara más con ellos. Pero Carol, había cosas, pequeñas pistas que dejaban pequeños destellos de información, pero al mismo tiempo si lo comparabas fue como recoger migajas en comparación con lo que obtuvo de Tony y Matt. Porque esa pregunta no pudo evitar dar vueltas en su cabeza desde que comenzó a investigar la radiación que Greg desprendía. De alguna forma sabía que esa radiación no era natural, no en la Tierra al menos. Debía venir de otro lugar, otro mundo, y sabía que ese mundo debería ser el mundo natal de donde provenía Carol. Fue una conexión que supo instintivamente que estaba ahí, pero porque ese hecho no le reveló más, porque ella seguía teniendo una nube oscura cubriendo la información, que por lógica, ya debería haberse revelado ante él hace tiempo. Por Dios, había pasado semanas enteras solo interactuando con esta chica. Que la hizo especial, aparte por supuesto de todo lo demás que era obvio, fue ese velo de misterio alrededor de ella la que hizo que inconscientemente estuviera a la defensiva al tratar con ella. Incluso si él podía ver claramente que ella estaba de su lado por completo, no le fue posible confiar en ella debido a sus propios perjuicios nacidos de una paranoica subconsciente. De manera algo siniestra sabía que si él le decía aquí mismo y ahora mismo que dejara su hogar y se fuera con él incluso sin dar una razón válida, ella lo seguiría, porque fue obvio para él que ella confiaba en él hasta ese punto. Esa era otra razón por la que no quería acercarse demasiado. Tener tanta influencia sobre otra persona y sus decisiones y acciones fue algo que no sabía cómo tratar. Menos cuando esa persona era una adolescente superpoderosa que probablemente podría destruir el mundo si las cosas se salían de control. Por eso tratar con Arlene fue tan fácil. Sabía quién era ella, a dónde podía ir y en qué podía convertirse y cómo en mayor medida evitar que eso pasara. Ayudó que fuera atractiva y llevarse bien con ella fuera sencillo. Se podía decir que dejar Smallville por un tiempo también fue en parte una forma de alejarse de Carol por unos días y pasar más tiempo con Arlene. Ella era una mujer adulta con los pies en la tierra que podría fácilmente recordarle su humanidad solo con pasar el tiempo con ella, y para Daniel perder su humanidad era lo único que no permitiría. Fue algo que necesitaba proteger para poder seguir siendo Defiant. ¿Qué pasa? Carol volteó a verlo, sus ojos azul claro tan deslumbrantes como siempre. Daniel evitó mirarla demasiado ya que era fácil que su mirada vagara si no tenía cuidado. La belleza era difícil de resistir después de todo. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Se acercó a la cocina y dijo, mirándola con seriedad, era hora de tratar de resolver algunos misterios que no lo dejaban estar tranquilo. Tratar de evitarla era demasiado infantil y ahora que su investigación se encontraba en pausa no tenía ninguna excusa para seguir evitando resolver el misterio que la envolvía. Además necesitaba tratar con el origen de la radiación en Smallville antes que un segundo Greg decidiera aparecer de repente. ¿Cómo matar varios pájaros de un tiro? Sencillo. Carol lo miró y dejó de cocinar. Fue fácil hacer que le prestara atención. Descubrí algo mientras hacía mi investigación. Las palabras de Daniel se cortaron debido al sonido de Carol aplastando la cuchara de cocina en su mano. El metal del utensilio de cocina se dobló como plastilina caliente, haciendo que Daniel alzara las cejas ya que la expresión de Carol seguía siendo calmada incluso si ahora sus ojos tenían un tinte de rojo en ellos. Carol miró la cuchara por un momento, fácilmente usó su superfuerza para arreglarla lo mejor que pudo y luego volvió a mirar a Daniel. ¿Qué decías? Con no poca confusión Daniel continuó. Mientras investigaba los cambios en Greg encontré residuos de un tipo de radiación extraña dentro de su cuerpo, algo nunca antes visto por la humanidad. Su estructura molecular es completamente diferente a cualquier otro tipo de radiación en la Tierra. Carol frunció el ceño, no perdiéndose las palabras, no visto antes por la humanidad y cualquier otro tipo de radiación en la Tierra. Su estómago de repente se hundió un poco pero aún preguntó. ¿Qué quieres decir?
Que esto puede venir del mismo lugar que tú. ¿Recuerdas el cómo te afectó? La forma en la que tus poderes parecían disminuir. Analice algunas de las muestras de sangre que me dejaste tomar, al mismo tiempo que hice algunos otros experimentos. Daniel había tomado algunas muestras de sangre de Carol para estudiar por qué ella se había debilitado. La respuesta fue simple. En todos mis análisis este nuevo tipo de radiación tiene efectos casi nulos en otras formas de vida, por supuesto dependiendo de la cantidad esto cambia, pero en sí mismo una dosis pequeña es tan inofensiva como cualquier otro tipo de radiación. En ti no, la señalo. O más precisamente en tus células, incluso la más pequeña exposición causa un proceso de degradación celular. Por supuesto la energía solar dentro de ti ayuda a combatir esto, pero entre más grande y mayor es la radiación a la que tus células se ven sometidas, la energía solar se desgasta más rápido. Para evitar que la radiación te envenene, eso indirectamente causa que tus poderes disminuyan lentamente. Fue un proceso fascinante de mirar. Las muestras de sangre lograron resistir varios días a una gran exposición de radiación hasta que la energía solar en ellas se agotó. Entonces su estructura comenzó a colapsar rápidamente. Sin energía solar Carol solo podría sobrevivir unos segundos en presencia de grandes cantidades de esta radiación. Con energía solar si bien se vería afectada y comenzaría a debilitarse lentamente, aún podría sobrevivir mucho, mucho tiempo. Carol se tomó unos momentos para procesar esto. Si bien no entendía cómo fue que Greg terminó teniendo este tipo de radiación en su cuerpo, el hecho de que tal vez proviniera del mismo lugar que ella ciertamente la dejó desconcertada. ¿Pero cómo? Ante su pregunta Daniel respondió con algo que ya había teorizado. Creo que llegó contigo en esa lluvia de meteoritos. Carol alzó la mirada y recordó las circunstancias de su llegada a la Tierra. El evento fue famoso en Smallville y ella no había pensado demasiado en él hasta ahora. De hecho no había pensado demasiado en sus verdaderos orígenes, el lugar de donde venía. Desde que se enteró que no era humana no había querido excavar demasiado en ello. Había algo de miedo al mismo tiempo que había enojo. ¿Por qué? Porque ella había sido enviada a la Tierra, porque sola al principio una parte de ella quiso saberlo, pero con el tiempo hubo una parte más grande dentro de ella que comenzó a desinteresarse. Tal vez fue infantil, pero si ella fue abandonada o arrojada como basura no era algo que quisiera saber. Antes había mirado a las estrellas buscando entre ellas alguna pista, pero pronto decidió que no valía la pena. Con el tiempo pensó en ello cada vez menos hasta el punto que pensó que tal vez podría olvidarlo. Estaba demasiado centrada en vivir su vida actual como para perder el tiempo pensando en un lugar que nunca había visto, un lugar lejano e ilusorio, un lugar donde nunca estuvo y probablemente nunca estará y del que no sabe nada. Ella realmente dejó de tener deseos de conocer dicho lugar con el tiempo, hasta el punto que incluso el interés más pequeño comenzó a esfumarse. Era necesario que ella aprendiera más sobre ese lugar cuando su vida estaba y siempre había estado en la Tierra. Miró a Daniel. Si fuera posible no querría averiguar más, pero pudo ver la curiosidad dentro de sus ojos azules. Ella casi se pierde en ellos por un momento, pero logró volver al presente. Si él quería saber, entonces ¿por qué no? De hecho esto podría funcionar bastante bien. Un secreto que solo ellos compartieron. Sonaba bastante romántico en su mente. Tal vez es hora de que averigüe de dónde vengo, dijo mirando hacia la dirección donde ella y Daniel habían escondido su nave. Punto. 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 Después de acabar su desayuno ambos decidieron ponerse en marcha. Daniel espera debajo de un árbol mirando a Carol regresar de casa de sus padres. Ella había dicho que necesitaba pasar por algo antes de irse juntos. Pensó que ella querría hacer esto por su cuenta y después le contaría lo que había encontrado, pero ella fue firme en que él la siguiera e hiciera esto con ella, así que no se negó. ¿Todo listo? Preguntó cuando ella llegó a su lado y ella asintió enseñándole un objeto alargado y cilíndrico de color oscuro metálico con una especie de emblema grabado en uno de sus extremos. Daniel frunció las cejas al ver la forma de ese grabada en el objeto. Algunas imágenes regresaron a su mente pero aún incompletas. Fue tan molesto. Al ver su interés en el objeto, Carol explicó lo poco que sabía. Mis padres dijeron que esto venía junto conmigo en la nave. No sé exactamente para qué sirve, pero creo que lo necesitaremos. Recordaba haber visto en la nave un espacio vacío con una forma similar donde esto podría encajar. Daniel tomó el objeto que Carol estiró hacia él. El material y textura fue extraño, parecía tener intrincados grabados y patrones geométricos de propósito desconocido alrededor de su superficie, sin duda algo que parecía de otro mundo. Entonces vamos, le devolvió el objeto y con cuidado miró a su alrededor. Moverse por Smallville aún era algo complicado, pero menos que antes. Había pasado suficiente tiempo para que el pueblo se calmara. Aún no era lo mismo que antes, pero para Carol y Daniel fue fácil navegar a través de él y salir con su super velocidad.
Pronto recorrieron cientos de kilómetros hasta lo profundo de un bosque. Recordar el lugar fue fácil para ambos. Daniel miró la enorme roca que habían usado para tapar la entrada de la cueva y fácilmente la quitó. Entonces ambos entraron en la caverna artificial. No era natural, fue algo que ambos hicieron específicamente en un lugar y terreno de muy difícil acceso para los humanos. La cueva fue profunda, un camino largo que terminó en otra entrada a una caverna. Esta entrada también estaba bloqueada por otra enorme roca que Carol quitó. Entonces ambos se adentraron y vieron que en el centro de la caverna, y cubierta con varios trozos de tela hecha con elemento V, estaba la nave. Carol se adelantó y quitó la tela dejando que la nave de color plateado apareciera frente a ellos una vez más. Incluso si Daniel la había mirado una vez antes aún no pudo evitar sorprenderse al observarla. Después de todo fue una auténtica nave espacial. Su color plateado y su superficie llena de líneas interconectadas le daban un aire extraño y Daniel no pudo evitar acercarse y tocarla una vez más, sintiendo su textura metálica en su palma. En uno de sus costados se podía ver un orificio que solo ahora Daniel pudo reconocer como el lugar donde el extraño objeto, que Carol le había mostrado, debería de ir. No se quedó demasiado tiempo cerca, con cuidado retrocedió algunos pasos y miró a Carol. Ahora todo dependía de ella. Carol miró la nave sin saber qué pensar o sentir, pero ya había tomado una decisión y era hora de ver qué secretos podía revelarle esta cosa. Simplemente esperaba que no fuera una decepción o este viaje habría sido todo en vano. Sacó el objeto cilíndrico y con cuidado comenzó a introducirlo en donde ella creía que debería ir. Fácilmente se introdujo más de la mitad y luego se quedó quieto. Ella frunció ligeramente las cejas y con dudas usó su palma para apretar por completo el objeto dentro. Entonces una luz comenzó a iluminar todo el lugar. Daniel miró y sintió la luz golpear su rostro con asombro. Fue cálida y acogedora, como el suave abrazo de una madre. Fue extraño. ¿Cómo fue posible que una proyección de luz generara sensaciones y sentimientos tan claros? Miró a Carol, quien miraba con algo de desconcierto la luz. Entonces lentamente la luz convergió frente a la nave y una figura comenzó a formarse como una proyección altamente avanzada. Carol retrocedió algunos pasos al ver la figura que se había formado frente a ella. Daniel desde el costado miró a Carol y luego a la figura proyectada. Fácilmente pudo deducir la relación de ambos solo comparando sus aspectos. Mi querida hija, has crecido tanto. Una voz suave y femenina recorrió el lugar como una suave brisa. Carol parpadeó sin encontrar palabras. La figura se acercó a ella mirándola de arriba a abajo como alguien que observa algo de incalculable valor. Dime cómo has estado. Ante la pregunta Carol abrió la boca y luego la cerró. Que debía decir fue algo extraño e inesperado. Esta mujer que la llamaba su hija, no pudo evitar fruncir el ceño. No le gustó en lo absoluto. ¿Quién eres tú? Preguntó y viendo su mirada cautelosa la figura perdió un poco de su sonrisa. Soy tu madre, o al menos lo que queda de ella, solo un remanente, una parte de su conciencia guardada en esta nave. Señaló la nave de Carol. La mujer trató de acariciar la mejilla de Carol pero ésta se alejó un poco haciendo que ella suspirara. Entonces miró a Daniel con curiosidad. ¿Tú eres? Daniel parpadeó y alzó las manos. Puedes ignorarme, solamente estoy aquí por ella. Señaló a Carol, quien había sido quien lo trajo en primer lugar. La mujer alzó una ceja y miró profundamente a Carol, quien asintió hacia ella con clara afirmación en su mirada. Está bien, vino conmigo. Tengo mucho que preguntar y necesito respuestas. La mujer se quedó en silencio por unos segundos pero aún así asintió entendiendo. Espere este día mucho tiempo. La nave ha estado en reposo y solo podía volver a ser activada por la llave maestra y por ti. Es bueno que hayas decidido por fin hacerlo. Ella había estado esperando, dormida pero de alguna forma consciente de que en algún momento tendría que despertar. Esperaba que fuera antes y no cuando su hija ya había crecido tanto, pero nunca fue demasiado tarde incluso si no era cuando ella esperaba. ¿Por dónde quieres que comience? Preguntó y Carol dudó por un momento antes de responder. Solo comienza. No tenía idea alguna sobre qué preguntar así que decidió dejárselo a ella. La mujer pareció pensativa por unos momentos antes de estirar la mano. Su actuar fue extremadamente natural y fluido y Daniel realmente hubiera pensado que estaba ahí delante de ellos si no supiera que en realidad solo era una imagen. En la palma de su mano una segunda proyección de alta resolución y extremadamente detallada comenzó a formarse. Era un planeta, uno muy parecido a la Tierra. Vienes de un lejano planeta llamado Krypton. Carol miró la imagen. Incluso si era renuente no pudo evitar que algo de la curiosidad que aún quedaba en ella despertara. Era un planeta muy hermoso y vasto, con una gran población y fauna diversa pero con un ambiente un poco más hostil que el de este planeta.
Nosotros los kryptonianos nos extendíamos por toda su superficie colonizando cada parte de él, nuestra civilización era hermosa. La mujer miró el mundo proyectado con cariño, pero Daniel y Carol notaron el era en las palabras. Entonces decidimos que era hora expandirnos, ir más allá de nuestro mundo, hacia las estrellas. En la proyección miles de naves salieron del mundo, hacia el vasto universo. Logramos explorar nuestro sistema solar, luego los sistemas solares más cercanos a él, descubrimos muchas cosas asombrosas al pisar otros mundos, el sol amarillo en ellos nos dio una fuerza y poder sin comparación haciendo que nuestra expansión se iría más grande, formamos alianzas, amigos y enemigos y con el tiempo el imperio de Krypton creció cada vez más, aunque nunca dejamos nuestro planeta natal por completo, nuestras actividades se expandieron mucho más allá de él. Varias imágenes se mostraron, mostrando las hazañas gloriosas de los kryptonianos en ellas, mostrando su pasado y cómo su gente navegó por el cosmos. La sonrisa en la cara de la mujer disminuyó. Entonces él sucedió. Sus palabras fueron casi un susurro, la proyección cambió abruptamente, la imagen revelada causó que las pupilas de Daniel se encogieran. Frente al planeta natal de Carol una figura humanoide titánica se paró. Vestía una armadura morada de aspecto futurista, pero quizá lo más llamativo en él fue el cetro en sus manos, en la punta de este, una luz de color púrpura brilló inundando todo el espacio con poder puro. En la proyección pudieron ver cómo este ser se acercaba a Krypton, cientos de naves kryptonianas regresaron del espacio e incontables pequeñas figuras salieron volando de ellas combatiendo contra el ser de frente en una batalla sin igual. Su nombre es Galactus, devorador de mundos, ha existido desde antes de la creación del universo, algunos piensan en él como una fuerza natural del cosmos, algunos lo adoran como una deidad, pero llamarlo un dios no sería adecuado, porque incluso los dioses se inclinan ante él. La figura del gigante de proporciones inimaginables se hizo más clara, su rostro parecía demasiado humanoide. Krypton era un planeta antiguo, su núcleo era viejo y sabíamos que su vida natural terminaría en cualquier momento, él también lo sabía y por eso llegó. Daniel miró al ser proyectado y el sudor frío bajó por su espalda, este ser, él lo conocía, había plagado sus pensamientos como una de las preocupaciones por las que no podía permanecer tranquilo. Aunque lo que recordaba de él eran imágenes vagas, fueron suficiente para darle una sensación de crisis sin igual cada vez que pasaban por su mente. Era una de las grandes amenazas que Daniel podía recordar y una de las razones por las que buscaba hacerse más fuerte. Carol miró la proyección con incredulidad, incontables kryptonianos lucharon contra Galactus en el vacío del espacio pero el resultado no fue el esperado, sus números cayeron continuamente, y para su incredulidad la batalla parecía estancada, incluso cuando el devorador de mundos fue herido este no detuvo sus intentos de avanzar hacia Krypton. La luz morada del cetro barrió el espacio causando estragos. Aunque el sol amarillo nos da poderes sin igual, el sol rojo que ilumina Krypton no lo hace, en esa batalla todos los kryptonianos que habían salido a explorar las estrellas regresaron, miles de ellos recargados con energía del sol amarillo, aún así esa energía no podía reponerse bajo la presencia del sol rojo, poco a poco sus fuerzas se agotaron y los poderes otorgados por la luz del sol amarillo también. Carol lo vio. Con cada segundo más y más kryptonianos cayeron, al principio Galactus ni siquiera había podido acercarse al planeta, incluso con su poderoso cetro, su poder no pudo hacerle frente a miles de soldados kryptonianos recargados con la luz de una estrella amarilla cargando contra él sin piedad. Rompieron su armadura y rasgaron su cuerpo de energía sin misericordia, pero Galactus parecía una cucaracha, sin importar las heridas él resistió hasta que la fuerza de los kryptonianos fue mermada por el sol rojo que iluminaba su mundo. Aquel que había dado vida a su especie ahora les arrebataba la fuerza para proteger su mundo. Krypton iba a caer, todos nos dimos cuenta pero nadie dejó de luchar, era nuestro hogar, nuestro mundo, aunque habíamos explorado las estrellas nunca habíamos colonizado otros mundos, no creíamos que fuera necesario y ese fue nuestro error. La mujer miró las imágenes con tristeza. Tu padre y yo éramos científicos y tratamos de usar las armas más avanzadas de Krypton para resistir un poco más, aún así sabíamos que el final era inevitable. Rayos de energía solar amarilla fueron disparados hacia el ejército kryptoniano para recargar artificialmente sus poderes, pero al mismo tiempo Galactus extendió su mano, haciendo que el núcleo de Krypton comenzara a desestabilizarse y fragmentos del planeta comenzaron a ser arrancados de manera abrupta, brillantes cristales verdes inundando el espacio. Fue entonces que el ejército kryptoniano cayó. Galactus llegó al planeta y comenzó a devorar su energía, devastándolo sin piedad, causando estragos visibles desde el espacio.
El fin era inminente, lo sabíamos, e incluso si no estábamos dispuestos a caer así, no había nada que pudiéramos hacer para evitarlo, no nos quedaban opciones, no para nosotros al menos. Pero ustedes aún tenían esperanza. Carol frunció el ceño. ¿Ustedes? Preguntó con dudas. Tú y tu hermano, dijo, y ella la miró con tristeza, una mirada que mostraba un dolor que muy pocas personas podrían comprender y de alguna forma causó que Carol sintiera algo de pena por ella. La proyección cambió, dos pequeños bebés se mostraron siendo puestos cada uno en su propia nave individual. No queríamos que ustedes compartieran el mismo destino que nosotros, así que planeamos llevarlos lejos, a un lugar donde estuvieran seguros. Queríamos enviarlos juntos, pero todas las naves avanzadas estaban siendo usadas para la batalla. Tu padre logró rescatar algunos modelos viejos de viaje individual y los adaptó apresuradamente para ustedes. En la imagen un hombre se movía rápidamente modificando las naves a toda velocidad en lo que parecía un laboratorio hecho un desastre, la sangre le escurría del costado de la cabeza, estaba herido aún así no dejó de trabajar. Pronto ambas naves estuvieron listas y en cada una de ellas un bebé fue puesto. Carol miró las dos pequeñas figuras con asombro e incredulidad. Las dos naves despegaron, ambas navegando por el cielo hacia la misma dirección, pero algo salió mal. Uno de los escombros del planeta golpeó una de las naves desviando su trayectoria, acercándola a Galactus. El gigante notó la pequeña nave y estiró su mano. La tomó entre sus dedos y la acercó hacia su boca, entonces de un mordisco la nave fue devorada ante la mirada horrorizada de Carol. Incluso con los mejores cálculos no pudimos evitarlo, no pudimos salvarlo. La madre de Carol miró la imagen con una tristeza que se podía sentir, sus ojos eran llorosos pero las lágrimas no salieron, ella no podía llorar, no más, incluso si quería hacerlo. Carol se quedó quieta, se sentía entumecida, miró como su mundo natal era devorado hasta desaparecer en una gran explosión sin saber qué decir o sentir. Su nombre, ¿cuál era su nombre? Recordando la imagen de ese pequeño bebé en la nave no pudo evitar preguntar. La mujer apagó la proyección haciendo que la caverna volviera a su oscuridad original y respondió con pena en su voz. Su nombre era Kal-El y era tu hermano mayor. Punto. 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 La noche había llegado de nuevo, Carol y Daniel regresaron a la granja y Vance se sentaron en el patio mirando hacia el cielo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Carol pensando en todo lo que aprendió, en todo lo que pudo haber tenido pero perdió. Por su parte Daniel estaba bastante preocupado y aliviado al mismo tiempo. Galactus, pensar en él fue un dolor más de cabeza en el que no quería pensar, por lo que dirigió su atención a otra cosa, al menos temporalmente. Carol, Kal-El, Superman. Ahora lo recordaba casi todo, ahora entendía por qué no podía averiguar más de Carol a pesar de pasar tanto tiempo a su alrededor. A diferencia de Tony y Mac, ella no era directamente la fuente de sus recuerdos perdidos, claro, estaba extremadamente relacionada, pero ella no era él, ella no era Clark Kent. Una vez escuchó el verdadero nombre del último hijo de Krypton fue como si esa puerta que se mantenía cerrada se hubiera roto y una avalancha de recuerdos inundó su mente. El héroe más grande del mundo estaba muerto o desaparecido, nunca había llegado a la Tierra y en cambio alguien más tomó su lugar. Algo que no debía haber pasado paso. Recordando una de sus desventajas no pudo evitar preguntarse si esto fue su culpa. Madness must up in the world, cosas que no deberían existir existen y todas son un problema. No lo había entendido al principio pero ahora tal vez podría hacerse una idea. Miró a Carol de reojo, ahora que conocía su verdadera identidad y origen ya no existía razón alguna para trazar una barrera entre ellos, de hecho ahora que sabía la verdad se sentía sumamente estúpido al haberse preocupado por ella y su futuro. Bueno, tal vez no tanto, Carol no fue en lo absoluto como el Clark Kent en sus recuerdos, claro había crecido en una granja criada por dos padres amorosos pero, fue diferente. Clark era como una luz de esperanza iluminando el mundo, un faro de justicia, la verdad y el bien. Carol, ella podría tener la misma sangre que él corriendo por sus venas pero, ella no era como él, no sabía por qué, que los hacía tan diferentes. Pensó en un segundo en esa teoría del gemelo bueno y el gemelo malvado y por un momento se preguntó si Carol era en realidad el gemelo malo. Pero eso fue estúpido, ella no era tan mala, la mayor parte del tiempo, pero tampoco era un ser de luz lleno de bondad, ella era, simplemente ella. Decidió dejar de pensar en ello, buscar explicaciones sobre el cómo y el por qué las personas resultan tan distintas incluso si vienen del mismo lugar no tiene sentido, cada persona individual tiene su propia personalidad y rasgos independientes de su origen o crianza. Carol simplemente era Carol. Con esa nueva comprensión no pudo evitar relajarse como nunca antes lo había hecho antes a su alrededor.
Pero no pudo disfrutarlo, al menos no tanto como hubiera querido. Porque la amenaza que temía ahora sabía que era real y que estaba allá afuera, en el espacio profundo destruyendo mundos y civilizaciones enteras. En cualquier momento podría llegar a la Tierra y él no estaba seguro de poder salvar este planeta, a su gente, él no creía que moriría contra él, tenía muchas formas de sobrevivir y vagar por el espacio era sencillo para un Viltrumita. Si quisiera podría ir a cualquier parte del universo. Pero la Tierra y sus habitantes eran otro asunto, ¿qué propósito tenía su vida, su existencia, si simplemente escapara y dejara que la humanidad fuera destruida? ¿Qué sentido tenía él, en tal situación? Si huía que lo diferenciaría de la basura. No, de hecho la basura sería mejor, porque al menos la basura cumple la función de ser basura. Sin la humanidad, ¿qué función tenía él? Él no podía permitir que este mundo fuera destruido, prefería volver a morir antes de dejar que algo así pasara. Si lo peor llega a pasar, entonces simplemente tomaría a todos los humanos que pudiera y buscaría un nuevo planeta, crearía una nueva tierra. Y buscaría la forma de vengar a la antigua. Vengaré. Sin importar que, mientras hubiera vida en su cuerpo, no permitiría que la humanidad fuera destruida. Si era necesario, forzaría la evolución de la humanidad, por supuesto él no quería usar ese método. Él quería ser un héroe, si usaba el método más radical lo único que terminaría siendo sería un conquistador. Un dictador, un monstruo. Y en el fondo estaba bastante seguro de que si lo arrinconaban no dudaría en hacer lo que fuese necesario, sin importar lo horrible y cruel que fuera. Vaya, esos pensamientos eran demasiado oscuros, necesitaba corregir eso, tal vez era hora de tomar algo de terapia, se preguntó si Arlene estaría dispuesta a ayudarlo con eso. ¿Crees que el rubio me quede bien? La pregunta inesperada sacó a Daniel de sus contemplaciones profundas, parpadeó y miró a Carol, quien jugueteaba con uno de sus mechones y lo miraba. ¿Por qué preguntas? Fue una pregunta extraña y salida de la nada, esperaba que ella estuviera más enfocada en los nuevos descubrimientos que habían hecho. Creo que quiero pintarme el cabello, ya sabes, solo cambiar de estilo o algo así, ella dijo tratando de no sonar demasiado obvia y mirándolo de rojo esperando su respuesta. Creo que te ves bastante bien con tu color natural, resalta tus ojos, dijo Daniel sin saber qué más responder. Claro, el rubio fue bueno, pero no creía que hubiera un tinte que realmente pudiera impregnar el cabello de Carol, al menos no uno que resistiera la fricción a la que ella se podía mover sin desprenderse. Su respuesta hizo que Carol frunciera el ceño. ¿De verdad? ¿Te gusta más el color oscuro entonces? Dijo señalando su pelo. Daniel dudó una fracción de segundo en responder, fracción que fue como horas para Carol. Creo que cualquier color está bien mientras te guste, se encogió de hombros, negar que le gustaba el rubio sería mentira, pero no fue como si fuera algo demasiado importante, en retrospectiva cualquier color estaba bien siempre que a la persona que lo usara le gustara. Pero quiero que te guste a ti, Carol pensó con un puchero, suspiró, se recargó en su silla, palmeó su bolso y sacó un cristal blanco de 15 centímetros de largo de él. Era casi transparente y si uno lo mirara de casualidad solo parecería una especie de joya, como un cuarzo que verías vendiéndose en las tiendas por solo algunos dólares. ¿Ya has decidido qué vas a hacer con él? Daniel preguntó mirando el cristal en su mano. Carol negó con la cabeza. No tengo idea alguna, ¿sugerencias o también dirás que cualquier lugar está bien? No pudo evitar decirlo con algo de sarcasmo, se arrepintió al instante, pero antes de que pudiera decir algo para arreglarlo Daniel habló. En realidad, creo que hay un lugar muy adecuado. Carol lo miró curiosa y Daniel sonrió. Dime, ¿quieres ir a la Antártida? Punto. 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 Note. 22, Fortaleza. Cuando los kryptonianos comenzaron su expansión por el cosmos necesitaban puestos de avanzada, fortalezas donde su gente pudiera residir cómodamente. Así fue como crearon un modelo de construcción de estructura muy diferente al de cualquier otra especie, uno que les permitió crear de forma rápida y sencilla un lugar para que ellos habitaran sin importar el mundo en el que se encontrara. Daniel miró el cristal blanco, casi transparente, de unos 15 centímetros de largo en su mano de forma pensativa. Que recordaba de esto, a decir verdad recordaba bastante, pero todos esos recuerdos eran algo confusos, pues la fortaleza siempre fue algo extraña que se representó de distintas formas a lo largo del tiempo. No podía decir, solo mirando el cristal en su mano, con qué clase de estructura se encontraría una vez esta fuera desplegada. Una metaestructura kryptoniana, es interesante. Daniel devolvió el cristal blanco a Carol, quien lo recibió y asintió. Era la mañana siguiente después de que Carol descubriera su verdadero origen. En realidad hubo más charla entre la madre de Carol y ella, pero Daniel decidió dejarlas solas durante ese tiempo,
A veces la gente necesitaba privacidad y pudo ver que Lara necesitaba esa privacidad con su hija, incluso si ahora ella no era más que un remanente. Fue extraño recordar el nombre de alguien de la nada, pero supuso que tendría que acostumbrarse ya que pasaba con más frecuencia estos días. Entonces, ¿qué harás? Te di algunas sugerencias tomando en cuenta lo que me has dicho sobre esto, pero parece que sigues esperando. Carol lo miró y parpadeó confundida. Daniel sintió un dolor de cabeza, se lamentaba por Lara un poco, esa mujer no sabía que su hija había tirado por la borda la privacidad y había venido corriendo a contarle todo de lo que habían hablado. Obviamente Daniel y cualquier otra persona pudo intuir que la fortaleza era una herencia, algo que solo Carol debía tener, pero esta chica era tan descuidada que justo después de recibirla la trajo a su granja y comenzó a parlotear sobre ella con él. Tal vez otra persona habría aprovechado esta oportunidad para hacerse con tecnología alienígena avanzada, ciertamente Daniel podría usarlo para avanzar en sus planes futuros con mayor velocidad. El problema era que Daniel no tenía interés alguno en robarle a Carol lo que legítimamente era suyo. No porque no pensara que fuera útil, porque lo era, pero su moral autoimpuesta estaba en un dilema, sabía que Carol podía ser bastante permisiva con él, no era algo nuevo para el que ella hiciera eso y sería muy estúpido si no se diera cuenta. Daniel en sus pensamientos más privados realmente pensó que si le dijera que saltara ella lo haría, por muy extraño que sonara, lo cual ciertamente no fue algo que le agradara, menos ahora que sabía quién realmente era ella. Puede que suene estúpido pero tenía un respeto bastante grande hacia Superman, era como un ideal al que aspiraba llegar, incluso si fuera poco realista, por ello el tener a su hermana menor enfrente y sacar provecho de ella, se sentía como insultar al hombre de alguna forma. Carol lo miró confundida al notar cómo miraba hacia ella con un brillo extraño en sus ojos. Normalmente ella habría disfrutado ser mirada por él, pero esta vez por alguna razón sintió que esta no era una mirada agradable, de repente sintió ganas de golpear a alguien pero no sabía a quién. Sin que pudiera evitarlo ella lo golpeó en la frente con su dedo de forma repentina, sacándolo de sus pensamientos abruptamente. Daniel parpadeó al sentir el leve hormigueo en su cabeza y no pudo evitar mirar a Carol con clara duda. No me mires de esa forma, es raro, ella no pudo evitar decirlo. Forma que forma. Por su parte Daniel encontró que una vez más no entendía el proceso de pensamiento de las mujeres. Carol suspiró, ella tomó el cristal y lo puso frente a Daniel. Te estoy esperando, dijo, respondiendo a su primera pregunta. Daniel se frotó la frente y la miró pensando en qué debería decir. Escucha, esto es tuyo, Carol, es tu herencia, así que deberías, ya sabes, ir y hacer esto sola. No quería sonar grosero con ella pero solo podía ser directo. Carol frunció las cejas y le hizo un puchero. ¿No quieres verlo? Pensé que te interesaba. Miró el cristal con desánimo. En primer lugar, a ella no le importaba demasiado nada sobre una herencia, si había hecho todo esto había sido porque pensó que podía ser algo que ambos podían compartir. Es interesante, pero también es tuyo, ya sabes algo importante, pensé que querrías mantenerlo para ti misma. Carol parpadeó y miró a Daniel, parecía que había un malentendido aquí. Tragó saliva y con algo de nerviosismo se acercó a su lado, ambos estaban en la cocina de Daniel tomando el desayuno, así que fue fácil para ella acercarse ya que estaban sentados uno al lado de otro. Quiero que hagas esto conmigo, tú lo dijiste, es importante y las cosas importantes deben hacerse junto a personas importantes, ¿no? Oh mierda, ella le estaba dando los ojos de cachorro. Daniel suspiró, la miró durante varios segundos y decidió dejar que ella hiciera lo que quisiera, era demasiado terca y él no tenía ganas de hacerla cambiar de opinión por algo que ya había decidido. Muy bien, hagámoslo. Al final lo que decidiera hacer Carol con sus cosas era algo que no podía cambiar, si ella quería que él estuviera ahí entonces solo podía hacerlo, después de todo también era su responsabilidad cuidar de ella. Punto. 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 Antártida, zona central. El viento frío que haría que cualquier otro tipo de vida orgánica huyera con la cola entre las piernas se sintió solo como una brisa refrescante para ambos. Daniel y Carol miraron desde el cielo el continente blanco, el paisaje en realidad no tenía mucho que ofrecer más que nieve y hielo por todas partes. ¿Es frío?, dijo torpemente Carol mientras ajustaba el agarre sobre su barco, sus capas ondearon con el viento mientras aterrizaban suavemente haciendo que la nieve se hundiera bajo sus pies. Carol dejó su nave en el suelo y miró a Daniel esperando su opinión. Frío y desolado, el mejor lugar para esconder algo que no quieres que nadie encuentre. Había otras opciones por supuesto, pero Daniel creía que entre más complicado y peligroso fuera para las personas comunes acceder entonces más seguro sería. Actualmente estaban en el epicentro del continente helado, un lugar que podía considerarse el más inhóspito sobre la Tierra,
Para Daniel no había mejor opción que esta. Por supuesto lo que él quería y lo que Carol quería podía ser diferente. Aunque esta es la opción más lógica, dime qué piensas, tal vez quieres un paisaje más acogedor. Carol caminó por el lugar como si inspeccionara el terreno fingiendo entrecerrar los ojos por unos momentos, entonces sonrió y habló claramente. No soy alguien a quien le interese mucho esas cosas, además tienes razón en que este lugar es el mejor para esconderlo, nunca te equivocas cuando se trata de pensar en las precauciones. Lo que ella realmente quería decir era que estaba bien siempre que él pensara que estaba bien. Ella tomó el cristal que había estado guardando y caminó hacia un lugar que parecía estable y con una gran superficie plana. ¿Estás listo? Preguntó con clara emoción, si bien ella no estaba demasiado interesada en su herencia, no quería decir que probar tecnología alienígena no la emocionara en lo absoluto. Ella podía apreciar la tecnología tanto como cualquier otra persona. Siempre que nada explote, Daniel bromeó, pero de manera preventiva retrocedió varios pasos. Carol lo vio y se rió, entonces de manera decisiva enterró el cristal hasta la mitad de su longitud en el suelo helado y presionó uno de los costados con su pulgar. El cristal de repente comenzó a brillar con luces de diferentes colores, energía desconocida comenzando a emanar de él. Carol retrocedió al lado de Daniel y ambos miraron cómo el cristal de repente se hundió profundamente en el suelo por sí mismo, entonces hubo un ligero temblor que sacudió todo el lugar. Entonces comenzó. Cualquier otro humano habría tardado en verlo, pero ambos pudieron notar de inmediato el cambio. Primero fue un pequeño fragmento de cristal blanco, luego 2, 3, 4, de manera rápida los cristales comenzaron a crearse y crecer por sí mismos. La cantidad se perdió cuando su tamaño comenzó a aumentar, capa sobre capa de estructura cristalina se formó y en menos de un minuto una estructura de al menos 5 o 6 pisos de altura tomó forma, parecía tener una forma semitriangular con cristales de docenas de metros sobresaliendo de ella. Ciertamente una arquitectura alienígena. El hielo del lugar tembló por unos segundos más hasta que todo se estabilizó y solo quedó el silencio. Ambos miraron la edificación con asombro, un brillo de distintos tipos de colores se proyectó entre los cristales dándole una apariencia etérea, pero pronto ese brillo desapareció dejando solo el blanco detrás. Bueno, es un poco llamativo. Daniel dijo y Carol asintió, aunque de lejos, tal vez, podría mezclarse con el hielo ártico, era obvio que no era una estructura natural. Si alguien se acercara lo suficiente podría descubrirlo si simplemente tenía sentido común. Daniel frunció el ceño de forma pensativa, tal vez con el tiempo la nieve podría cubrir el lugar y esconderlo mejor, pero ¿cuánto tiempo llevaría eso? No era una estructura pequeña después de todo. Hey, ¿quieres aprender algo interesante? Daniel dijo y Carol volteó a verlo con claro interés en su mirada. En realidad Daniel debería haberle enseñado esto antes, pero había estado posponiéndolo sin razón alguna, simplemente nunca surgió una oportunidad, bueno, no hasta ahora. Daniel señaló sus labios, los juntó y apretó como si fuera a silbar para dar a entender lo que quería decir. Carol parpadeó y entonces se sonrojó, de manera tímida lo miró y luego al suelo. ¿Y yo en este lugar? Daniel alzó las cejas ante la reacción extraña. Por supuesto, no creo que haya un mejor momento, además creo que es hora, lo pospuse demasiado tiempo sin querer, lo que no fue justo para ti, dijo de manera firme, después de todo él le había dicho que le enseñaría todo lo que sabía. Carol sintió que su corazón comenzaba a latir demasiado rápido, estaban en la Antártida, el punto más frío en el planeta, y aún así sintió como el calor comenzaba a llegar hasta su cabeza. No pudo evitar frotar sus manos entre sí y retorcerse de manera nerviosa, aunque estaba esperando esto, no esperaba que fuera ahora ni en este lugar, bueno, en realidad no importaba dónde fuera, se lamió los labios y asintió dentro de sí misma, no era tiempo para dudar. Está bien, si quieres hacerlo aquí entonces no tengo problema con ello. Se acercó a él de forma tímida, la anticipación comenzando a llenarla, sintió sus piernas algo temblorosas pero aún así siguió avanzando. Quiso mirarlo a los ojos pero sintió que se desmayaría si lo hiciera, así que simplemente los cerró, respiró hondo buscando calmar su corazón que amenazaba con salir de su pecho y levantó la cabeza sin saber qué más hacer, así que decidió dejarlo en sus manos, entregándose por completo a lo que él decidiera hacer con ella. Sabes, primero debes respirar hondo, el aliento helado requiere que uses el oxígeno en tus pulmones para crear un efecto llamado Joule-Thomson al liberar el aire de forma controlada, es decir, tienes que controlar la presión usando tus. Daniel siguió explicando de forma detallada el proceso, por su parte Carol se quedó quieta, inmóvil como una estatua, sintiendo como si su corazón de repente fuera pinchado con una aguja y reventado como un globo.
Ella lo miró con una mirada muerta, el brillo en sus ojos apagado, y solo se movió para asentir de forma robótica cuando él le preguntaba si estaba entendiendo. Entonces vamos, creo que podemos crear un buen camuflaje de esta forma. Ambos rodearon la nueva estructura cristalina, con algo de mal humor Carol respiró hondo y luego siguió los pasos tal como Daniel se los había enseñado, el aire helado comenzó a salir de sus labios de forma controlada y en poco tiempo el hielo comenzó a formarse sobre una parte de los cristales artificiales. Así en menos de un minuto lograron camuflar el lugar modificando el terreno cuidadosamente para que pareciera solo hielo y más hielo en un continente donde todo era hielo. ¿Qué te parece? Preguntó Daniel mirando como ahora era difícil decir si alguna vez hubo una estructura alienígena en el lugar, la única prueba era una abertura parecida a la entrada de una cueva que había sido dejada en el lugar donde la puerta debería estar. Carol lo miró con mal humor, suspiró y dejó que su cuerpo se relajara, sonrió ligeramente y levantó el pulgar en señal de aprobación. Nadie notará nada dijo y caminó hasta su nave donde sacó la llave de la misma y la miró. Era raro saber que la conciencia de su madre biológica se encontraba resguarda en algo tan pequeño y de apariencia frágil, y no solo eso, si lo que ella le había dicho era verdad, todo el conocimiento de Krypton estaba almacenado en esta llave, toda la historia, desde el comienzo hasta el final de una civilización entera, en la palma de su mano. Y ella podía simplemente apretar un poco y convertirlo en polvo. Vamos, Daniel se acercó y tomó el barco alzándolo sobre su cabeza, Carol sintió y ambos caminaron hasta la puerta. Carol miró la pared de cristal y alzó la mano siguiendo las indicaciones que su madre le había dado. Cuando su palma tocó la superficie blanca una luz dorada iluminó su contorno por un momento antes de que ésta se desvaneciera y entonces una abertura comenzó a formarse en el cristal. Parecía que incluso si parecía robusto la estructura aún podía automoldearse de cierta forma, lo que sorprendió en gran medida a Daniel, se preguntó qué clase de tecnología era. Con Carol en el frente ambos dieron un paso hacia adelante y comenzaron a entrar. El túnel fue algo largo en principio pero rápidamente entraron a un lugar extremadamente espacioso, una gran sala que parecía conectada a muchas otras por varios caminos o al menos podían decir eso debido a las entradas a ellos que se podían ver en el lugar. Había muchas áreas extensas y caminos anchos, mucho que explorar pero al mismo tiempo el lugar se sentía vacío. Como una estructura hueca, por llamarlo de alguna forma. En el centro estaba lo que parecía un enorme pilar, que parecía hundirse en el suelo y más allá, lo que hacía que fuera probable que hubiera varios pisos por debajo también. El lugar a pesar de su gran espacio no se sentía oscuro, estaba bastante bien iluminado gracias a la luz reflectante que se generaba entre los cristales, uno pensaría que la luz venía del exterior pero eso sería un error pues todo el lugar había sido cubierto exteriormente con hielo artificial así que probablemente también era una iluminación artificial lo que brindaba la iluminación interior. Este lugar parece mucho más grande de lo que debería. Daniel frunció el ceño, bajó la nave al suelo y dio algunos pequeños saltos sintiendo algo diferente pero sin poder decir que exactamente, algo pasaba con la gravedad. Carol asintió también podía decir que había algo extraño pero era difícil señalar lo que era. Solo necesitamos preguntar dijo ella y se acercó al enorme pilar central. Sacó la llave y la colocó contra el pilar, entonces comenzó a fundirse con la estructura cristalina hasta desaparecer. Parece que todo salió bien. La voz de Lara Lorbañ llegó a sus oídos, el lugar se iluminó brevemente con una luz dorada y entonces su figura se materializó frente a ellos, a diferencia de antes, esta vez fue imposible decir que era solo una proyección. Ella abrió sus ojos mientras sonreía pero su expresión rápidamente se convirtió en una de asombro al ver a Daniel al lado de Carol. ¿Tú, no eres humano? Preguntó haciendo que Daniel parpadeara, ¿cómo se había dado cuenta? Carol también miró a su madre con dudas. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó rápidamente. Lara frunció el ceño ligeramente pero explicó detalladamente. Cuando comenzamos a viajar por el cosmos enfrentamos diversos tipos de dificultades, entre ellas las diferencias en la gravedad y atmósfera fueron algunas de las más apremiantes, al menos en lugares donde un sol amarillo no se encontraba, en esos sitios tuvimos que adaptarnos a los diferentes tipos de ecosistemas, fue un pequeño reto a superar pero nada que la tecnología adecuada no pudiera solucionar ella dijo, todavía mirando a Daniel y siguió explicando. Para hacer que los exploradores se sintieran más cómodos y a la vez para que toda vida no kryptoniana fuera más fácil de investigar todas las fortalezas fueron equipadas con un sistema de simulación ambiental capaz de cambiar la atmósfera y gravedad interior de la forma que sea necesaria y en cualquier momento deseado,
Puede ser en todo el lugar, en partes específicas o lugares específicos, mientras se requiera se puede hacer, terminó de decir, y entonces Daniel y Carol sintieron como algo cambiaba nuevamente, esta vez esa sensación extraña que habían estado teniendo se desvaneció. Las fortalezas tienen por defecto algunas de las características de Krypton encendidas para mayor comodidad, siendo una de ellas la gravedad. Hasta ahora han estado sintiendo 15 veces la gravedad de este planeta, o mejor dicho, la gravedad natural de Krypton. Entonces ella señaló a Daniel. Si fueras un humano deberías haber estado retorciéndote en el suelo al momento de poner un pie en este lugar. Había muchas diferencias entre kryptonianos y humanos a pesar del asombroso parecido estético, uno de ellos fue su línea base de salida, si bien sin un sol amarillo los kryptonianos pueden parecer débiles, la realidad era que fácilmente eran docenas de veces más fuertes y duraderos que un humano promedio, su gravedad fue prueba de ello. Incluso sin un sol amarillo, Carol aún seguiría siendo un superhumano en la Tierra gracias a su gravedad inferior. Habiendo entendido ahora por qué ella pensaba que no era humano, Daniel suspiró interiormente y sonrió hablando con confianza. Eso es una gran explicación, pero decir que no soy humano solo por eso tal vez sea un poco apresurado. Ciertamente tengo padres humanos y he crecido en este planeta desde que tengo recuerdos. Si bien Daniel sabía que no era humano biológicamente, mentalmente y espiritualmente aún se consideraba uno, no le gustaba ser llamado de otra forma. Lara lo miró pensativamente, Carol desde un lado agitó la mano. Daniel es humano, simplemente es diferente a todos los otros humanos, explicó, pero sin saber cómo decirlo correctamente. Lara miró a su hija y luego al chico a su lado, se frotó la barbilla de manera pensativa. Parecía que su hija tenía una relación especial con este humano, de otra forma no entendía por qué lo traería a la fortaleza cuando se suponía que solo ella debería estar aquí. Daniel de repente sintió una mirada dura sobre él, miró sin entender a la mujer que parecía mirarlo de forma analítica. Puede que solo sea un remanente, pero Lara sintió que sus instintos maternos comenzaban a cobrar vida. Así ambos se miraron de forma extraña el uno al otro, la tensión creciendo a cada segundo. Desde un lado Carol frunció las cejas y chasqueó los dedos para llamar su atención. «Dijiste que me darías un recorrido de este lugar, ¿por qué no empezamos?». Carol le recordó a su madre, quien le había hablado de la fortaleza anteriormente y cómo se moría por mostrársela. Lara miró a su hija y asintió suspirando interiormente. «Muy bien, les daré un recorrido aunque por ahora no hay mucho que mostrar, esta es una fortaleza virgen elegida especialmente para convertirse en lo que quieras, así que no esperes un gran espectáculo». Cuando decidieron enviar a sus hijos a la Tierra lo hicieron también pensando en su futuro. No sabían qué clase de camino tomarían, eran los primeros kryptonianos en nacer de forma natural en milenios, su futuro estaba total y únicamente en sus manos, por eso la fortaleza elegida era una que podía adaptarse a cualquier cosa. Virgen, bueno, creo que podemos hacer algo para arreglar eso, decorar un poco este lugar debería ser entretenido, ¿no crees? Carol dijo y palmeó la espalda de Daniel, como siempre ella olvidó contenerse haciendo que el aire se rompiera y corrientes de viento comenzaran a recorrer el lugar con fuerza. Interiormente Daniel hizo una mueca por el dolor, pero como siempre su núcleo hizo que cualquier daño desapareciera al instante. Le dio una breve mirada a Carol haciendo que ella sacara la lengua. Desde un lado Lara abrió ligeramente los ojos, no lo parecía pero la fortaleza estaba llena de sensores conectados a ella, podía sentir cada cosa que sucedía en el interior, como una inteligencia artificial era su trabajo analizar cada dato y responder en consecuencia usando la tecnología disponible. Por eso ella pudo calcular y medir con extrema exactitud la fuerza detrás del simple gesto de Carol, parecía que su hija era más fuerte de lo que esperaba. Se tenía que saber que si bien, los kryptonianos hacían uso de la luz solar amarilla, estos no lo hacían por largos periodos de tiempo, los kryptonianos aún preferían su atmósfera natural y solían regresar a su planeta natal cada cierto tiempo, haciendo que las bendiciones dadas por las estrellas amarillas desaparecieran después de cierto periodo, purgando sus cuerpos de cualquier cambio temporal que éstas podrían haberles otorgado. Carol era la primera y única kryptoniana en haber crecido bajo un sol amarillo, no había precedente para ello, en Krypton estaba prohibido experimentar con infantes, por ello nadie había estudiado qué cambios biológicos podría traer la exposición prolongada a una estrella amarilla desde la infancia en los bebés kryptonianos. Su esposo había dicho que sus hijos serían los kryptonianos más fuertes que alguna vez hayan existido, él era el principal científico de Krypton por lo que su palabra era casi una ley y aunque Lara no se quedaba atrás, ella estaba más especializada en el área militar por lo que no sabía a qué se refería exactamente, no hasta ahora. Sus sensores habían estado estudiando el estado del cuerpo de su hija, buscando anomalías,
Enfermedades, cualquier cosa, no habían encontrado nada, ella era perfecta, y la cantidad de energía en su interior no tenía comparación con ningún dato previamente obtenido. Carol había pasado casi toda su vida bañándose en la luz del sol. Más de una década completa, casi dos. La cantidad de poder que Carol debería poseer ahora mismo no era fácilmente medible incluso para los de su propia especie. Entre más tiempo pase un kryptoniano bajo un sol amarillo, más cambios hay en ellos, por no hablar de uno que crezca directamente bajo un sol amarillo. Eso nunca había pasado, hasta ahora. Entonces, ¿por qué? Porque un humano fue capaz de recibir, incluso el más débil, de los golpes de su hija. Lara miró a Daniel, la curiosidad científica aún en ella comenzando a surgir. ¡Qué cosa más interesante! Punto. 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 23. Smart Atoms. Esta es la zona de estadía. Cada fortaleza puede albergar cientos de kryptonianos al mismo tiempo, por lo que su espacio es bastante. Aún así, gracias a la tecnología avanzada que posee, su estructura puede cambiar a tus deseos. Si crees que tener tantas habitaciones es inútil, puedes hacer que se conviertan en algo diferente, Lara dijo mientras les mostraba un ejemplo de lo que decía. Las numerosas habitaciones comenzaron a desaparecer hasta dejar un espacio enorme pero vacío. Me he estado preguntando, este lugar parece mucho más grande de lo que es desde afuera, ¿es una especie de tecnología espacial? Daniel no pudo evitar decir mientras miraba el espacio de al menos 1 kilómetro de diámetro. Si bien la fortaleza desde fuera era inmensa, su interior simplemente estaba más allá de lo comprensible a simple vista. Lara asintió y comenzó a explicar: si bien los kryptonianos no nos especializamos en ella, ciertamente tenemos algunos avances significativos en su uso, esta es solo una de sus aplicaciones más básicas. Manipular el espacio fue algo difícil y tenía algunas limitaciones, aún así agrandar un lugar de forma artificial todavía era algo que ellos podían hacer, aunque no de forma ilimitada. Por supuesto, no esperes un espacio infinito, hay ciertos límites relacionados con la cantidad de objetos y el tamaño real de la fortaleza. El recorrido fue informativo, pero a la vez, como ella había dicho antes, no había mucho que observar, el lugar estaba en su mayor parte vacío, un lienzo en blanco esperando que alguien comenzara a pintar sobre él. En su mayor parte Lara se centró en explicar varias funciones que podrían ser útiles, muchas con aplicaciones científicas e investigativas. Después de todo, las fortalezas se crearon con el objetivo de explorar y estudiar otros mundos. Para Carol mucha de esa información fue inútil, si bien ella no era estúpida de ninguna forma, lo cierto es que no se había molestado en estudiar más allá de lo que necesitaba para obtener buenas notas en la escuela. No es que no le interesara, simplemente no sintió que fuera necesario aprender, bueno, no hasta que vio cómo su madre y Daniel charlaron durante lo que parecieron horas sobre muchas de esas funciones y sus usos prácticos, sin que ella pudiera decir nada ni aportar nada. ¿Cuándo fue que él se volvió tan listo? No, probablemente siempre lo fue, pero ella nunca se dio cuenta. Eso fue preocupante, cómo podía caminar junto a él si ni siquiera podía tener una charla adecuada como su madre parecía ser capaz de hacer fácilmente. Antes de que Carol se diera cuenta, el recorrido terminó justo donde comenzaron, en el gran pilar que se encontraba en el centro de la fortaleza. Y este es el pilar de comando central, desde aquí puedes dirigir y vigilar todo lo que sucede ya sea fuera o dentro de la fortaleza, Lara dijo mirando a Carol. El pilar cristalino ciertamente era diferente, de vez en cuando líneas de luz que brillaban en diferentes colores recorrían su estructura y caracteres de aspecto desconocido aparecían como si de texto se tratase. Lara agitó la mano y la estructura comenzó a cambiar, pronto frente a ellos una parte del pilar se modificó para parecerse más a una computadora de mando central posicionada sobre un escritorio cristalino. Supongo que esto puede ser algo más familiar. Daniel miró la computadora con la ceja alzada. Pensé que no conocías mucho sobre la Tierra, dijo curioso, ya sean las tres enormes pantallas parecidas a monitores que se proyectaban frente a ellos, el teclado y el ratón, así como la silla semitransparente, todo era humano o al menos muy parecido a su estética. Lara lo miró y sonrió. La fortaleza tiene una red de conexión cuántica bastante buena, desde que se instaló y mi conciencia despertó aquí he podido entrar en cada señal electrónica que este planeta tiene de forma sencilla, ciertamente he aprendido algunas cosas interesantes. Aún no se había adentrado en profundidad en la red, pero sí había hecho algunas investigaciones básicas para entender el entorno en que su hija vivía. Miró el símbolo en el pecho de Daniel, mismo símbolo que su hija portaba, no preguntado al principio ya que pensó que era una forma de vestir humana. Ahora se dio cuenta de que era más que eso.
Carol se acercó a la computadora viendo cómo líneas tras líneas de textos escritos en otro idioma se formaban en los monitores. Ella ni siquiera se molestó en tratar de entenderlo, simplemente miró a su madre, quien dejó de mirar a Daniel y asintió hacia ella. Entonces el texto comenzó a traducirse automáticamente al inglés. Carol y Daniel comenzaron a jugar con el aparato. Sus funciones eran extrañas a la vez que familiares. Claramente Lara estaba modificando el software interior usando como base la tecnología humana, solo que esto superaba por cientos, tal vez incluso miles de años, cualquier otra tecnología en el mercado. Aún así las diferencias seguían ahí. Fue complicado navegar a través de él a pesar de que todo estaba en inglés. Tendrían que estudiarlo más profundamente con el tiempo. Mientras Daniel miraba los diferentes datos, no pudo evitar hacer clic en uno nombrado Zona Fantasma. De repente hubo un sonido similar a un pitido y un mensaje apareció en la pantalla. Acceso denegado, autoridad insuficiente. Daniel parpadeó con algo de desánimo, parecía que no podría echarle un vistazo. Carol a su lado frunció el ceño y miró a su madre claramente buscando respuestas. Lara rápidamente explicó. Toda la tecnología en la fortaleza posee un bloqueo biométrico extremadamente profundo. Tú posees el control absoluto de todo en ella para hacer lo que quieras, pero otras personas no pueden acceder a ciertas funciones o información sin tu autorización. Fue algo simple, la tecnología avanzada necesitaba ser resguardada, no podían dejar que cualquiera accediera a ella sin cuidado. Para Lara, su hija era lo más importante, incluso si ahora solo era un remanente, siempre buscaría la forma de ver por su bienestar. Por lo tanto, no confiar en Daniel fue algo que hizo desde el principio. Incluso si toda la información que estaba recopilando sobre su identidad heroica le dio una nueva perspectiva sobre el chico. Carol pensó en ello y rápidamente sonrió con una idea en mente. ¿Cómo asigno una autoridad similar a la mía a otra persona? Ante su pregunta, Lara arrugó ligeramente las cejas pero respondió honestamente. Ella dijo la verdad cuando mencionó que Carol tenía control absoluto sobre este lugar, incluso sobre ella no podía negarle nada. Necesitas hacer dos cosas. La primera es dictar un comando máximo a la inteligencia artificial central de la fortaleza, el Codex. La segunda es hacer un escaneo biométrico profundo hacia la persona a la que le asignaras la autoridad para registrar sus datos de la manera más precisa posible. Ante la mención del escaneo, Daniel se puso ligeramente rígido, aunque no lo demostró demasiado exteriormente. Por dentro tenía algunas dudas sobre esto. No es que no confiara en Carol, pero no estaba muy cómodo teniendo datos sobre su cuerpo almacenados, incluso si era en una fortaleza alienígena teóricamente impenetrable. A su lado, Carol asintió ante las palabras de su madre, sonrió y puso una mano en el hombro de Daniel. Deberíamos hacerlo ahora. Estoy segura de que podrás hacer tus investigaciones de manera más fácil aquí. De alguna forma sintió que ella sonreía de forma extraña ante la mención de su investigación. Daniel no asintió de inmediato, en cambio preguntó una duda que tenía en mente. ¿Qué tan profundo es este escaneo a nivel celular? Lara se burló un poco y sonrió divertida. Un escaneo a nivel celular es demasiado simple de violar. Para mayor seguridad, cada escaneo es a nivel atómico. Bueno, no era eso aún peor. Daniel quiso suspirar. ¿Qué hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Pasa algo? Carol preguntó. La sonrisa en su rostro disminuyó ligeramente y lo miró con preocupación. Pensó que él estaría más alegre y dispuesto. Al mirarla a los ojos no pudo evitar suspirar. Esta chica era demasiado buena con él. Tendría que hablar con ella en algún momento. Por ahora necesitaba explicar por qué estaba dudando. ¿Sabes lo que te dije cuando nos conocimos sobre que no sé de dónde vienen mis poderes? Dijo, y ella parpadeó pero asintió curiosa, y él continuó. Con todo el asunto de Greg he estado estudiando un poco mi propio cuerpo. A nivel superficial no hay diferencia alguna con otros humanos, así que he intentado estudiar mis células pero aún no he encontrado nada significativo, por lo que teorizo que todo viene desde algo más profundo, mis átomos. Simplemente no esperaba tener la oportunidad de averiguarlo tan pronto. Bueno, en realidad fue una mentira mezclada con algo de verdad. Sabía que era, gracias a su metaconocimiento, pero saber algo porque lo leíste en otra vida y saberlo porque lo estudiaste personalmente eran dos cosas diferentes. Simplemente estaba tratando de esconder su desconfianza inicial poniendo como excusa el nerviosismo por averiguar la verdad sobre sus habilidades. Entiendo. Si crees que no estás listo podemos hacerlo luego, Carol dijo de manera comprensiva. Ella misma entendía el sentimiento, o al menos creía que lo hacía. Lara por su parte escuchó interesada. Sabía que Daniel no era normal y estuvo pensando durante mucho tiempo el por qué. Negar que no estaba interesada en averiguar la razón sería mentir descaradamente. Ella también era una científica después de todo.
Daniel sonrió y palmeó la cabeza de Carol. No te preocupes, tienes razón en que es mejor hacerlo ahora, de todas formas tarde o temprano tendré que averiguarlo. Entonces miro a Lara. ¿Necesito ir a algún lugar o? No sabía cómo era que este escaneo se llevó a cabo, así que preguntó. Lara negó. No, mientras estés dentro de la fortaleza los escáneres pueden trabajar sin problema, solo necesitamos que Carol comience el proceso. Daniel asintió y le indicó a Carol que podía hacerlo, ella entendió y pronto Lara le explicó lo que necesitaba hacer, que fue mucho más simple de lo que esperaban en realidad. Con algo de torpeza se acercó a la computadora y habló en voz alta. Codex, comienza una nueva asignación de autoridad. Asigno la capacidad de comando máxima compartida a Daniel Barren Evans. Hubo un sonido extraño, entonces la computadora brilló y una voz sintética salió. Comando recibido, asignando nueva autoridad de comando máxima compartida, sujeto designado Daniel Barren Evans, procediendo con escaneo biométrico. Cuando las palabras terminaron de repente Daniel se encontró iluminado por una luz azul tenue que venía desde alguna parte desconocida. Daniel pensó que sentiría algo extraño, que habría un hormigueo o algo así, en cambio de manera rápida la luz lo cubrió y luego desapareció. Entonces una proyección comenzó a aparecer frente a él. Comenzó a construirse desde su estructura atómica hasta sus moléculas, células, nervios, venas, huesos, músculos, carne y piel. La proyección se completó rápidamente y Daniel vio su figura desnuda perfectamente detallada frente a él. Una pantalla holográfica apareció a un lado mostrando varios datos en tiempo real. Escaneo biométrico completado, nueva autoridad de comando máximo asignada, bienvenido a la fortaleza Daniel. La voz de Codex se desvaneció y Daniel parpadeó, eso fue demasiado rápido. ¿Eso es todo? Preguntó dudoso mirándose a sí mismo desnudo. Sí, ahora ambos comparten el mismo nivel de autoridad sobre la fortaleza, dijo Lara mirando la proyección del cuerpo de Daniel con curiosidad. Por su parte Carol se quedó boquiabierta, demasiado sorprendida para hablar, no esperaba ver a Daniel desnudo de la nada, nunca lo había hecho antes por lo que su cerebro se quedó en blanco por un momento, se preguntó si debía cubrirse los ojos, se preguntó si debía cubrirle los ojos a su madre, sin saber qué hacer miró la proyección, luego a Daniel, y sin que pudiera evitarlo sus ojos brillaron ligeramente en un tono azul, sus rayos X se activaron brevemente, entonces su cara enrojeció aún más. Al menos ahora podía decir que la proyección era 100% exacta. Es extraño, no parece que haya nada diferente, Lara dijo examinando los datos, el escaneo no tuvo fallas, había analizado por completo la estructura atómica que componía el ser de Daniel, entonces ¿por qué? Porque parecía ser simplemente una persona normal, un humano normal. Daniel pensó en ella y dio una sugerencia. Estos datos se muestran en tiempo real, ¿no? Entonces necesito que hagas algo. Lara lo miró y asintió curiosa por ver a dónde iba esto. Aumenta la gravedad de forma gradual hasta hacerla 100 veces mayor a la de la Tierra. Lara no entendió qué quería lograr con esto, aún así lo hizo, de repente la presión sobre sus cuerpos comenzó a cambiar poco a poco. Daniel observó atentamente los escaneos, más precisamente sus átomos, una imagen en tiempo real de ellos, entre mayor fue la gravedad más fácil fue darse cuenta de lo extraño que actuaban. Eso es. Lara abrió los ojos con asombro, al ser en parte una IA ella podía ver en mayor profundidad los cambios en los átomos de Daniel ya que estaba conectada a los escáneres de la fortaleza, por eso podía entender cuán increíble era lo que sucedía. ¿Qué pasa? Carol frunció las cejas aún con las mejillas rojas, tal vez debería comenzar a estudiar más. Lara quiso explicarlo en profundidad pero al ver la mirada confusa en los ojos de su hija no pudo evitar suspirar por dentro y hablar de forma más simple. Sus átomos, es como si se adaptaran reactivamente al entorno y a las fuerzas ejercidas sobre su cuerpo, como si fueran átomos inteligentes. Daniel dijo decidiendo darles el nombre de una vez, Lara lo miró y asintió de acuerdo con sus palabras. Sí, como si fueran átomos inteligentes, capaces de cambiar y adaptarse activamente y por sí solos, variando sus propiedades a cada momento, es fascinante. Ella nunca había visto nada igual, Krypton había explorado gran parte del universo y estudiado muchos planetas y razas pero esta fue la primera vez que se encontró con algo así. Intentó hacer un escaneo más profundo, averiguar por qué los átomos de Daniel podían actuar como lo hacían, pero fue imposible, estos no eran átomos normales y no podían ser escaneados de la misma manera, fue difícil estudiarlos y obtener datos precisos una vez comenzaron a variar sus propiedades. Entre más anormal fue el entorno al que se enfrentaron más diferentes eran con respecto a los átomos ordinarios y Lara no pudo evitar querer estudiarlos con profundidad.
Daniel observó los escaneos por un momento más, hasta que la gravedad fue 100 veces mayor que la de la Tierra, entonces decidió que era suficiente. Está bien, detengámonos por ahora, ya he visto suficiente. Tomando la información que tenía de sus recuerdos y los datos presentados, supo que todo estaba en orden y su cuerpo Viltrumita funcionaba como debía hacerlo. Más importante aún, su núcleo no fue encontrado por los escáneres en la fortaleza, lo que fue un gran alivio. ¿Estás seguro? Si seguimos estudiando esto podríamos. Daniel cortó a Lara negando con la cabeza. Es interesante, y puedo entender por qué quieres seguir estudiándolo, pero no ahora, aún tengo algunos asuntos que resolver y encontrar una explicación llevará más que un simple día, no hay prisa. Daniel decidió que debía posponer esta investigación, no necesitaba averiguar cosas que de forma teórica, ya sabía. Lara solo pudo arrugar las cejas y asentir de mala gana, la proyección desapareció y la gravedad volvió a la normalidad. Daniel entonces usó la computadora central para mirar algo que había estado ignorando demasiado tiempo, las noticias. Aún no se sabe por qué Defiant decidió intervenir en el conflicto. Los gobiernos se encuentran alarmados mientras la población se pregunta si esto fue solo un acto pasajero o un mensaje. Esto claramente es una violación a las normas internacionales de no respeta las leyes, no es su deber intervenir en. El ejército ha emitido un cese al fuego, la guerra ha entrado en una pausa inesperada. Carol mira descontenta las diferentes transmisiones de noticias, con todo lo sucedido había olvidado que Daniel había causado un gran alboroto recientemente. Sé que hay mucho más que hacer, pero debo resolver esto antes que se vuelva demasiado molesto. Necesitaba calmar al público, parecía que era hora de hablar con la gente de este mundo y gracias a Carol él ya tenía una idea sobre cómo hacerlo, solo necesitaba un periodista. ¿Necesitas ayuda? Carol no pudo evitar preguntar, Daniel negó con la cabeza y respondió. Lo resolveré. Punto. 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 Carol vio a Daniel salir de la fortaleza, tenía algunas preocupaciones pero él tenía razón, él podía resolverlo, por ahora ella terminaría de mirar la fortaleza antes de irse a casa, aún tenía que ayudar a sus padres con la granja después de todo, sin mencionar que la escuela volvería a abrir pronto. Eso fue algo molesto pero se consoló con el hecho de que pronto se graduaría, después de eso tendría mucho más tiempo libre. Ven conmigo, la voz de su madre la sacó de sus pensamientos haciendo que volteara a verla con la ceja alzada. Lara señaló hacia una dirección donde de repente un pasillo largo se abrió camino. Carol la siguió curiosa por saber qué quería. Ambas caminaron en silencio por unos momentos antes de que Lara lo rompiera haciendo una pregunta. Dime, hija, ¿qué buscas hacer en este mundo? Tomada por sorpresa por la pregunta, Carol se detuvo por un momento antes de responder y seguir caminando. Supongo que ayudar, salvar a la gente, y usar sus poderes libremente. ¿Cómo ese chico quieres ser un símbolo guiarlas? Preguntó mirando el símbolo en su pecho. Carol frunció las cejas y negó rápidamente. No, no soy un guía, solo ayudaré cuando pueda, pero nada más. Ella no era como Daniel en ese sentido. No le interesaba que la gente recordara quién era o que la admirara, ella solo tenía metas simples, ayuda a la gente, usa tus poderes, vive feliz y libre, simple y directo. Puede que ella no sea humana y puede que no sea ordinaria, pero en el fondo Carol sabía que ella seguía siendo en parte, solo una chica de granja. Sin importar cuántos poderes extraordinarios tuviera o cuán extraño fuera su origen, nada de eso cambió el cómo ni en dónde creció, ni quiénes fueron los padres que la criaron y educaron. Carol sabía y entendía una gran parte de ella seguía siendo esa chica que ayudaba a cosechar el cultivo, alimentar a los animales y limpiar los establos. Sus ambiciones nunca fueron grandes, ni tampoco creía que tuviera algún deber más allá de ayudar cuando podía. Tal vez esa fue la mayor diferencia que ella y Daniel tenían. Lara frunció el ceño ligeramente ante la clara negativa de su hija, esto podría complicar algunas cosas. Podrías hacer mucho más si fueras más proactiva, si realmente quieres ayudarlos debes pensar más en grande, ellos necesitarán alguien que guíe el camino, un faro que les muestre la dirección correcta en los momentos más oscuros, las especies primitivas a menudo tienden a la autodestrucción si se les deja solas, muy pocas son las que logran ir más allá de eso y la humanidad no es diferente. Carol alzó una ceja pero no dijo nada en contra, lo que pensaba de la humanidad aún era un área gris en su mente y no podía contradecir o estar de acuerdo con ella, pero lo que sí sabía era que no le interesaba en lo absoluto la posición que ella mencionaba. Con la tecnología y conocimiento de Krypton podrías hacer la mayor diferencia que este mundo haya visto, ser un pilar, un faro,
uno de esperanza como si respondiera a las palabras de su madre. El pasillo por el que caminaban de repente se expandió y una parte de la pared se abrió revelando un maniquí de cuerpo entero que vestía un traje azul oscuro con detalles rojos, era un traje de alguna forma parecido al que ahora portaba, uno que abrazaba en cuerpo del maniquí acentuando cada parte de él. Una capa roja y brillante se movía detrás del traje como si hubiera viento y en el pecho un gran símbolo parecido a una S se encontraba uno muy familiar. Su madre se acercó y puso su mano en él, con clara nostalgia en su mirada, entonces volteó a verla. Eso es lo que significa este símbolo, el emblema de la casa. Esperanza Carol miró el traje y el símbolo por un breve momento, entonces apartó la mirada y siguió caminando por el pasillo. Lara miró su espalda alejándose y suspiró, la pared volvió a la normalidad y el traje desapareció. Ella fue tras Carol, aún tenía mucho que decir. Carol la miró por el rabillo del ojo y habló. ¿Por qué mostrármelo? Ella había sido clara con sus objetivos, aún así Lara pareció muy insistente. Solo quiero que sepas que tu destino es mucho más grande de lo que crees, tu futuro es incalculable, lo que puedes hacer por este mundo es ilimitado. Ahí estaba otra vez, parecía que su madre tenía algunas expectativas sobre ella, algunas expectativas muy grandes. Puede que tengas razón, pero no soy la persona indicada para ello, puede que necesites hablar con Daniel, él podría ser mucho más entusiasta. Ciertamente podía verlo. Lara frunció las cejas, pensó por un momento antes de hablar. ¿Sabes? Ese chico tiene ambiciones, ambiciones muy grandes, las personas que pueden caminar a su lado y seguir su estela serán todas personas igualmente extraordinarias, si te mantienes como estás simplemente serás dejada atrás. Fue una pequeña apuesta pero cuando vio a Carol detenerse supo que había dado en el clavo. ¿Qué tratas de decir? Carol preguntó con clara animosidad. Solo digo algo que ya sabes, mientras él está allá afuera salvando a la gente y tratando de cambiar el mundo tú sigues aquí, esperando a que regrese y te dé algo de su tiempo, tiempo que es demasiado valioso y que tarde o temprano encontrará algo más importante en que gastarlo. Tal vez empujó un poco demasiado duro ahí, pero necesitaba que Carol tuviera algo de ambición, ella era probablemente la última de su especie. Incluso si ella y Jorel habían dicho que podrían ser lo que quisiera, la realidad era que un padre siempre esperaba que su hijo fuera más que solo promedio. Lara quería que Carol fuera algo extraordinario. Tal vez estaba esperando demasiado, tratando de imponer ideales demasiado grandes, pero no pudo evitarlo, ya fuera la madre, la científica o la kryptoniana que aún estaba dentro de ella, todas esas partes que la conformaban querían ver todo el potencial de Carol salir a flote, quería que ella fuera todo lo que sabía que podía llegar a hacer o incluso más. Pero ella no parecía dispuesta en lo absoluto. Carol se quedó en silencio por un momento antes de chasquear la lengua y negar con la cabeza. Puede que tengas razón. Carol pensó en el pasado no tan distante, ciertamente Daniel parecía mucho más alegre pasando el tiempo con otras personas. Pero también creo que te equivocas. Al final Daniel había regresado, tal vez se había ido por un tiempo pero él siempre estuvo ahí cuando fue importante y para Carol eso era lo único que realmente significaba algo, lo único que necesitaba. Aún así no pudo evitar pensar en las palabras de Lara, tal vez ella necesitaba ser más entusiasta. Si bien no creía que se volvería algo como lo que ella esperaba, ciertamente sería mejor si pudiera hacer que Daniel viera que ella seguía siendo importante. ¿Entonces qué harás? Lara preguntó con duda sin saber qué es lo que pasaba por la mente de Carol. Carol se frotó la barbilla, aún tenía algo de tiempo antes de regresar a casa así que... Necesito estudiar un poco primero. Tenía que arreglar su falta de conocimientos científicos. Lara asintió, supuso que esto era lo mejor que podía obtener por ahora, pero no se rendiría fácilmente, después de todo la esperanza siempre tenía que estar presente. Vio a Carol caminar hacia el pilar central lista para comenzar a aprender más sobre ciencia, Lara admiró su figura por un momento, ella había crecido tanto, como madre no podía haber esperado más. Incluso con todos los preparativos lo cierto era que todo sucedió demasiado rápido, no había garantías de nada, Kal-El fue prueba de ello, afortunadamente y gracias a Rao su hija había llegado sana y salva y ahora podía estar junto a ella, incluso si no era tan pronto como hubiera deseado. La última hija de Krypton, la última esperanza de su pueblo. O tal vez no, recordando al hermano de su esposo, su cuñado, y sus últimas acciones antes de morir junto con ellos, ella no pudo evitar que la anticipación naciera en su interior. Tal vez su hija no estaba tan sola, pero decirle eso ahora no servía de nada. Sus escaneos en el planeta demostraron que la tercera nave que salió de Krypton ese día todavía no había llegado a la Tierra.
Y si no había llegado a la Tierra en todos estos años, las probabilidades de que hubiera ocurrido un accidente eran demasiado grandes. Decirle sobre ello no serviría de nada. No ahora, al menos. Tendría que esperar, mejorar la tecnología a la que tenían acceso y entonces buscar, ver si había otra esperanza más esperándolos allá afuera. Pero aún no era el momento, por ahora tenía que ayudar a su hija. Punto. Punto. Punto.